Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por la bendición de tu palabra en esta noche. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por Jesús. Y llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Bendícenos en este estudio, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Oramos por los demás que se pueden estar conectando para que seas tu Señor guiándonos y fortaleciéndonos por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, Yoli, vamos a leer versículo 1, Juan 8:1. Pero uno dice, muerte de la mujer, no, la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús al monte de los olivos. Entonces, recordemos, es descriptivo, prescriptivo, ley o evangelio. Es descriptivo. Muy bien, entonces es descriptivo. Estamos viendo acá, cuando dice al principio del capítulo, cada uno se fue a su casa, pues fue cuando Jesús estaba, si miramos el contexto, la gente estaba dividida en saber si él era el profeta o él era el Cristo, siempre esa disensión, ese problema que muchos tuvieron en cuanto a saber quién era el Cristo, el Mesías. Y Jesús fue al monte de los olivos. Muy bien, entonces es algo descriptivo. Y cuando estudiamos un poquito del Monte de los Olivos, es un lugar que queda muy cerca de Jerusalén, algo así como unos 30 minutos. Versículo 2, Roberto. Bien, profesor. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Descriptivo, profesor. Y también vemos evangelio, en el sentido de Evangelio, su sí. obediencia activa, ¿sí? En la parte que dice, y sentado él les enseñaba. Aquí vemos cómo él cumplió el tercer mandamiento perfectamente por nosotros, ¿verdad? Entonces es descriptivo y vemos evangelio, pero obediencia activa en cómo Jesús cumplió el tercer mandamiento. Versículo 3, Yoli. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué vemos de ese versículo? Descriptivo. Es descriptivo, pero también vemos en todo el contexto cómo esos escribas y fariseos están pecando contra el octavo mandamiento, contra el sexto mandamiento, contra el tercer mandamiento. ¿Y por qué pecan contra esos mandamientos? Porque no llevaron al hombre. O sea, ¿qué dice la ley? Tenía que llevar al hombre y a la mujer, que fueron los que estaban en adulterio. Entonces, ¿por qué pecan contra el tercer mandamiento? Porque no hacen lo que la ley manda, ¿sí? Es decir, llevar al hombre y la mujer. Porque pecan contra el sexto mandamiento, porque solamente hablan de adulterio, no más con la mujer y no del hombre. ¿Y por qué contra el octavo mandamiento? Pues no están cuidando el nombre de la mujer, más bien olvidan cuidar su nombre y sí prefieren cuidar el nombre del hombre, ¿sí? Entonces aquí vemos esa ley contra estos tres mandamientos. Si no hay preguntas o comentarios, Roberto, versículo 4. Bueno, profesor. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ese es descriptivo, profesor. Descriptivo, y también podemos aplicar lo mismo que aplicamos en el versículo anterior, ¿sí? Los tres mandamientos que ellos infringieron, ¿verdad? Tercer mandamiento, el sexto mandamiento y el octavo mandamiento. Muy bien. 5, Yoli.
Versículo 5 dice, y en la ley los mandó Moisés, y en la ley los mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Muy bien, entonces, si leemos Levítico, capítulo 20, el versículo 10 nos dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces aquí vemos cómo ellos pecan contra el tercer mandamiento, porque dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Se acuerdan lo que hizo el diablo con Adán y Eva? ¿Cómo cambió la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? No coman del fruto de este árbol, coman del fruto de los otros árboles, menos de este. ¿Y qué dijo el diablo? Con que se les prohibió que comieran los frutos de todos los árboles. ¿Sí ve que cambió la palabra de Dios? Aquí vemos lo mismo. Ellos pecan contra el tercer mandamiento y también están pecando contra el quinto mandamiento porque quieren asesinar a esta mujer. Y si leemos otra vez Levítico 20:10, mire lo que dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, o sea, los dos, el hombre y la mujer. Y aquí nomás llevaron la mujer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, ¿y por qué no llevaron al hombre? Tal vez porque era amigo de ellos o porque querían sorprenderle a Jesús. Pues aquí vemos que querían sorprender a Jesús, ¿cierto? Como vamos a leer el versículo 6, lo querían tentarle, ¿sí? Tentarle, pero sí podemos ver su mala fe, su mala actitud. Esto lo podemos ver en una iglesia, por ejemplo, si alguien quiere desquitarse de un hermano en la fe o quiere sacarlo de la iglesia, como se puede ver o muchos podrán vivir eso, esas experiencias, pues disfrazan el pecado, ¿cierto? Para acusar falsamente a una persona. Y de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Muy bien, vamos para el versículo 6. Veo 6, profesor. Si darle 6. Esto decían tentándole para poder acusarle. Perdón, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Entonces, ¿qué vemos acá? Descriptivo. Sí, hay descriptivo, pero también vemos Descriptivo. pecado contra el octavo mandamiento, ¿sí? Entonces ellos estaban tentándole para poder acusarle, Sí. es decir, para ver si Jesús hablaba mal o decía mentiras. Y otra vez vemos todo este panorama, cómo estos hombres pecan contra el tercer mandamiento. Pero vamos a ver qué dice Jesús, el 7, Yoli. El 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, este sea el primero en arrojar la primera piedra con ella. Entonces, ¿qué vemos acá? Evangelio. Pues Jesús está mostrando el pecado de ellos, o sea, está usando la ley, ¿cierto? Entonces, él les dice, ellos llegan con toda esta infamia delante de Jesús. El contexto nos ha enseñado, pecaron contra el tercer mandamiento, pecaron contra el sexto mandamiento, pecaron contra el octavo mandamiento y se quieren hacer los santos delante de Jesús. Entonces Jesús aquí les está mostrando su pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces acá sigue la misma idea, como Jesús sigue mostrando el pecado de ellos. Roberto, el versículo 8. Versículo 8, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Descriptivo. Hola. Sí, aquí estamos. Entonces, ¿qué vemos acá?
De nuevo hacia el suelo. ¿Siguió qué? Escribiendo. Esto es Descriptivo, un profesor. descriptivo. Muy bien. 9. Yoli. El 9 dice, pero ellos al oír esto acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este evangelio Este es evangelio. Aquí vemos que es descriptivo solamente, ¿sí? Entonces ellos, su conciencia les acusó porque sabían que habían pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Cada uno empezó a irse. Entonces esto es descriptivo. 10. Roberto. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Descriptivo, profesor? Sí, eso es totalmente descriptivo, mostrando pues de que a todos los que lo estaban acusando ya no estaban. Muy bien. 11. Yoli, el el 11 11. dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces aquí sí que vemos. Descriptivo y evangelio. Muy bien. Entonces aquí vemos descriptivo evangelio y cómo Jesús, por amor a esta mujer, Jesús que es Dios, vio el corazón de esta mujer que se estaba arrepentida y miren lo importante, ve y no peques más. Entonces aquí vemos de la obediencia activa, cómo Jesús cumplió todos estos mandamientos por amor, no solamente a esta mujer, sino a nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos con esta historia de la mujer adúltera? Aprendemos cómo hay ley, hay pecado contra el tercer mandamiento, sexto mandamiento, octavo mandamiento, pero también encontramos evangelio, cómo Jesús cumplió esos mandamientos en lugar de nosotros. ¿Ya está con nosotros Luis? Luis, ¿cómo estás? Bien, esperemos a que abra su micrófono. Continuamos. ¿Tienen Hola, alguna hola, hola. pregunta? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, aquí sufriendo, pero no importa. Vaya, Dios mío santo. A Sí, última hora todo se me complicó. sí, Bueno, pero aquí ya estoy. el internet ¿Dónde está? molestando. ¿Dónde está? Que no te veo. Por aquí estamos. Aquí No, pero estamos. no tienen. ¿Ya ve? Aló. Ah, bueno. Bueno, ahora trabaja, pasa bailando ahora. ¿No te cansas de bailar? No me Hola, canso de ¿cómo estás, bailar. Roberto? ¿Cómo Sí. Luis, estás, buenas Robertico? noches, bendiciones. ¿Cómo estás, Bien, bien, de Robertico? tanto tiempo bien, gracias a Dios, bien. De Bueno, tanto sí, tiempo nos va. vemos, ¿no? Sí. Demasiado, demasiado tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lester? Yo no ¿No sé está por qué por no se ahí? conectó. No se conectó. No sé qué pasaría con él. Sí, creí que se iba a conectar. Bueno, Sí. Muy bien. sí, Continuamos. son las Estamos. 7:21, son las 7:21 minutos de la noche. Okay. Qué bien. Ujú. Juan, vamos, Muy bien, Juan gracias. 8:12. Juan 8:12, por favor, Roberto. Ya, Juan 8:12, ¿no? Ajá. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Descriptivo y evangelio. Evangelio. Muy bien, entonces descriptivo, evangelio, muy bien. Noten ese yo soy, recuerden, yo soy, aquí haciendo referencia de Dios. Si ustedes ven en sus Biblias, ese yo está con mayúscula o la Y está en mayúscula,
Entonces es un nombre personal. Y recuerden allá en Éxodo capítulo 3, cuando la zarza ardiente, que Moisés preguntó, ¿quién, en nombre de quién voy? Y se dijo, yo soy el que soy, en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Entonces Jesús al decir yo soy, está diciendo que es Dios. Y al hablar la luz del mundo, pues claro, nos saca de la oscuridad espiritual, en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la esclavitud del diablo, de la muerte. Y mire qué bendición. El que le sigue siempre va a tener la luz de la vida y es lo que tenemos nosotros. No hablamos de tener riqueza material, no hablamos de tener muchas cosas materiales como muchos predican, pero tenemos paz con Dios, un lugar en el cielo, perdón de pecados, que es lo más importante para nosotros. Y en agradecimiento a Dios siempre vivimos diferente. Entonces acá vemos la naturaleza divina de Jesús, ¿sí? Jesús es Dios. Versículo 13, Luis. Disculpa, pero no tengo no descargué ¿cómo te digo? El texto. No te preocupes, Paso. no te preocupes. Como estamos grabando, entonces yo me... Claro que sí. Yoli, versículo 13. Me pongo... Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Sabes qué vemos acá? Los fariseos diciéndole que tu testimonio no era verdadero. Ley, profesor. Muy bien. Ellos están pecando contra el octavo Mandamiento. ¿sí? También están pecando contra el segundo mandamiento. Porque mire, Están Jesús rechazando. es Dios. Recuerden que el segundo mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, al decir que Jesús es mentiroso, que su testimonio no es verdadero, están pecando contra el segundo mandamiento. Muy bien. Entonces, segundo y octavo mandamiento. Versículo 14, Roberto. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, aquí Descriptivo vemos, y y vemos evangelio, ¿cierto? Helio. Cómo Jesús cumple el tercer mandamiento, el octavo mandamiento perfectamente. Jesús no dice mentiras. Él es Dios. Recuerden que de Dios no viene nada malo. De Dios no viene lo pecaminoso. Entonces el testimonio que da Jesús, ese testimonio es verdadero. Y realmente Él, todo lo que dice, tiene una gran seguridad. Cuando les dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, pues claro, porque ellos no creen en la palabra de Dios. Estos fariseos, estos escribas están pecando contra el tercer mandamiento, ¿verdad? No saben quién es Jesús, no saben qué enseña la Biblia. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que alguien no sabe qué enseña la Biblia? Cuando usted les pregunta, si usted muere hoy, con seguridad, ¿dónde iría? Y si la persona no sabe que va a ir al cielo por la gracia de Jesús, por los méritos de Jesús, pues no entiende, no sabe qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso lo importante es estudiar la Biblia y tener la seguridad que vamos al cielo por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Yoli, versículo 15. El versículo 15 dice, vosotros no juzguéis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y entonces ustedes juzgan según la carne, o sea, la vista corta muestra también el pecado contra el octavo mandamiento. Nosotros cómo juzgamos según la carne, cuando criticamos, cuando hablamos de una persona por su manera de vestir, por lo que dice, pero no lo conocemos. Y Jesús dice, yo no juzgo a nadie. Aquí vemos evangelio, cómo él cumplió el octavo mandamiento perfectamente por nosotros.
Sí, entonces, versículo 15 vemos ley y evangelio. Bien. 16, Roberto. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no... A ver, Roberto. Vamos a apagar acá la cámara. Sí, No escuchamos nada. sí, esperemos a ver qué pasó. Hola, Roberto. Sí, ¿Puedes volver a leer el versículo? sí. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, aquí que vemos Evangelio. Evangelio, ¿cierto? Cómo él cumple en su obediencia activa el octavo mandamiento. También vemos la Trinidad, ¿cierto? Sino yo y el Padre el que me envió. Vemos las dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo, y cómo el Hijo hace las cosas por amor al Padre. Muy bien. 17, Johnny. 17 dice, 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Muy bien, ¿qué vemos acá? Ley, Pues aquí está hablando de descriptivo, ¿cierto? Jesús dice que en la ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Y aquí podemos usar este versículo para ver cómo Jesús usa a la Trinidad, al Padre y al Hijo, las dos personas de la Trinidad, los usa como personas, ¿sí? El testimonio del Padre y del Hijo es verdadero. Muy bien, entonces es descriptivo y vemos también que es evangelio, porque él habla la verdad. Muy bien, 18, Roberto. 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Evangelio, profesor. Excelente, seguimos con la misma idea, ¿cierto? Y cómo él cumplió el octavo mandamiento por amor a nosotros. Él siempre habló la verdad. Y también, pues, ¿de dónde da ese testimonio? En las escrituras, en la palabra de Dios. Muy bien. 19, Yoli. 19 dice, 19, ellos dijeron, ¿de dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Así a mí me conocéis, también conoceréis a mi Padre, como conoceréis. Bien, ¿qué vemos aquí? Evangelio, Descriptivo y ley, profesor. Eso, descriptivo y ley. Descriptivo y ley. O sea, aquí vemos pecado contra los tres primeros mandamientos. Ellos no conocen al Padre. Si no conocen a Jesús, no conocen al Padre. Ese versículo es muy apropiado usarlo, por ejemplo, para los testigos de Jehová, que no creen que Jesús es Dios. Entonces, si no lo conocen a Él, no conocen al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y Jesús es Dios. Son personas distintas, pero es Dios verdadero. Entonces, muy bien, aquí vemos ley contra los tres primeros mandamientos. El 20, Roberto. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Descriptivo. Todo este versículo es descriptivo. Y evangelio. No, vemos solamente descriptivo. Bien, Descriptivo. excelente. Entonces vamos a marcar hasta acá y el próximo martes seguimos con el versículo 21. Vamos a orar. Gracias, Señor de los cielos, por permitir empezar de nuevo este estudio, meditar de tu palabra, practicar la ley y el evangelio y así poder interpretar bien las escrituras y poder aprender bien el mensaje de salvación. Bendícenos en esta noche, el resto de actividades que tenemos para hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yoli, puedes despedirte. Amén. Muchas gracias, profesor, por su paciencia. Gracias por ser la persona tan especial con nosotros. Gracias a mis compañeros también. Esta noche, muchas gracias. Luis, ¿Me oye? sí, te Buenas noches. escuchamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, de verdad, porque hoy martes comenzamos nuevamente con nuestros cursos de Ley y Evangelio, según el evangelista San Juan. Bueno, y esperamos pues seguir recibiendo esas bendiciones de enseñanza por medio de usted, pastor, y muchas bendiciones a usted, a su familia, a sus hijos y los demás compañeros aquí presentes. Amén. Gracias. Roberto. Bueno, profesor, Dios mediante, nos vemos el siguiente martes. Un gusto verlos, hermano Luis, hermana Yoli y a usted, profesor Henry. Muy bien. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor y seguimos en contacto. Bendiciones. Amén. Bueno, pastor, hasta el próximo martes, Si Dios permite. si Dios permite.